En torno a la reforma laboral. Bueno, la Confederación Auténtica de Trabajadores es una central que ha sido congruente con sus ideas. Al menos en los últimos 15 años hemos venido insistiendo que sí necesitamos una reforma laboral. Es decir, claramente, públicamente, hemos venido manifestando y demostrando que son tiempos de una reforma laboral. Hemos escuchado voces en sentido contrario, pero son voces que le apuestan a la demagogia o a las falsas declaraciones, y estoy seguro que con el tiempo nos dará la razón, porque es tiempo de una reforma laboral en México. Las organizaciones que usted representa ya conocen a fondo la propuesta de la reforma laboral que pretenden que se apruebe la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Mira, si te refieres a la propuesta de Calderón, que así se le ha llamado a esta última iniciativa preferente, es muy similar a las iniciativas que ha presentado el PRI, el PAN y el PRD en tiempos anteriores. Todos sabemos que la única disyuntiva que existe ahorita en cuanto a la iniciativa preferente es que se tiene que resolver, más no que se tenga que aceptar en sus términos. Estas iniciativas son conocidas por nosotros, hemos participado en diversas mesas de trabajo hablando de algunos aspectos técnicos y demás de contenido de estos proyectos. Nosotros no vemos ningún artículo que vaya en contra de los derechos de los trabajadores. Vemos que pudiera haber novedades o pudiera haber de pronto innovaciones en algunos conceptos, pero que no van en contra de los derechos constitucionales de los trabajadores. Es decir, por ejemplo, no se trata de que trabajes y no te paguen, no se trata de que te quiten el aguinaldo o las vacaciones, no se trata que te puedan despedir arbitrariamente sin justificación alguna, no se trata que te puedan hacer y deshacer en tu trabajo como si no tuvieras derechos, no. Tampoco se trata de desaparecer al sindicalismo. Algunos de esos temas trata de mejorarse. Se respetan jornadas de trabajo, se respeta la contratación individual y colectiva, se respeta el derecho de huelga, se respeta el derecho de sindicación. Se tocan algunos aspectos seguramente de transparencia sindical, con el cual acá coincide. Debemos tener nuevas políticas públicas que permitan hacer que los sindicatos sean transparentes, sean más democráticos, sean representativos, que seamos más plurales en el respeto de los compañeros y que los líderes no busquen como trampolín político a los sindicatos para llegar a ocupar puestos públicos. También creo que es tiempo de rendir cuentas dentro de una normatividad jurídica justa y equitativa de los dirigentes, sobre todo de aquellos que se enriquecen de manera inexplicable, que en este país son algunas personas, porque no todos los sindicatos son ricos, no todos los sindicatos son poderosos, y no todos los sindicatos tienen este tipo de prebendas económicas para hacer ricos a sus líderes. Licenciado, habla usted de algunas innovaciones o de algunas novedades. ¿Cuáles son las principales que beneficiarían o perjudicarían a los trabajadores? Mira, aquí queda claramente, que la ley ya lo dice, pero por ejemplo, claramente que puede haber movilidad en el trabajo, puede haber flexibilidad en la jornada de trabajo, que puede agilizarse tanto el ingreso al trabajo como la salida del trabajo, sin hablar de despidos, violando derechos. Que puede precisarse el derecho de huelga, que puede precisarse el derecho de la titularidad de los contratos colectivos, por ejemplo, que puede precisarse de cómo es que se pretende que los sindicatos puedan rendir cuentas y ser más transparentes, que se precise, no que se diga, sino a un procedimiento justo y equitativo sin romper las reglas constitucionales. Ahí tenemos 4 o 5 reglas. Últimamente, en las últimas semanas, se hizo mucha polémica sobre alguien que expresó de que podían contratar libremente y podían despedir fácilmente. Esto es un absurdo, esto no puede ser. Es decir, nuestra ley nos da derechos y obligaciones. Uno de los derechos es que no me pueden despedir de mi trabajo sin justificación alguna. Eso tendrá que respetarse. Pero también es cierto que se puede hacer más fácil cuando una persona cae en causales de rescisión. Bueno, eso también se puede actualizar, que sea más sencillo. Si el trabajador se le encontró robando, si el trabajador no produce, si el trabajador está ebrio, si el trabajador consumió enervantes o otro tipo de drogas, pues que pueda ser despedido con mayor facilidad, pero ni siquiera es que sea despedido con facilidad, sino que cayó en la causal, ¿entiendes? Porque al trabajador que trabaja en tiempo, en forma, en calidad, en productividad, pues ¿cómo lo vas a despedir? Eso no puede, nadie lo va a querer despedir. Ahí se lo van a querer retener. Y también acabar un poco con la industria, como le llamamos en el medio laboral, la industria de la litigada, donde los juicios se alargan y se alargan y se alargan,
en perjuicio a veces de los trabajadores, a veces de los patrones, pero en beneficio de algunas personas, de algunos litigantes que han utilizado los recursos laborales, jurídicos, para enriquecerse. Entonces, que sea realmente el derecho laboral ágil, expedito, franco, transparente, justo y equitativo para la gente, ¿no? Todo eso yo no lo veo ningún mal, al contrario, yo lo veo bastante bien. La CAT se ha manifestado por modernizar el sistema sindical, se ha destacado por ser pioneros en la productividad y la capacitación de la gente, así que esto viene a complementar. ¿Qué no aceptaríamos nosotros? Pues que se despida a la gente injustificadamente, que se acabe el derecho de huelga, que no te puedas sindicalizar, etcétera, etcétera. Esas propuestas serían aberrantes, van en contra del derecho laboral, por llamar de una manera natural de las cosas, ¿no? Todos tenemos derecho a sindicalizarnos, a asociarnos, a defender nuestros intereses. Eso no lo podemos ya borrar, eso ya se llegó a la historia y se quedó en la historia, se quedó en la ley para siempre, ¿no? Hablaba de la propuesta del presidente Calderón. Hablando de sindicalmente, ¿cómo califican las organizaciones la gestión del presidente Calderón? Mira, como todos los presidentes y todas las administraciones públicas tienen varios vértices, ¿no? Vamos, yo te digo, macroeconómicamente, una muy buena gestión. Tenemos estabilidad laboral finalmente, hay un desempleo, sí, pero si comparas el desempleo de México con la media de Sudamérica o con Europa, en el caso de España, pues estamos muy bien, ¿verdad? Nos falta muchísimo más empleo. Yo criticaría, por ejemplo, que no se hizo una política pública para recuperar los salarios de los trabajadores, ni los mínimos ni los no mínimos. Creo que ahí se quedó corto el presidente. Resolvió muchos problemas fiscales, inversión extranjera, estabilidad económica, la fluctuación del dólar y el peso, etcétera, etcétera. Creo que ahí México avanzó mucho, aumentó la inversión extranjera, hubo cierta estabilidad en empleos, creció el ingreso en el seguro social, o sea, miles de créditos en Infonavit. Ahí creo que hay una estabilidad, pero lo que nunca pudo hacer, y por más que se comentó, es crear una política donde el salario mínimo se recuperara en su poder adquisitivo. Y los salarios contractuales y los convencionales, es decir, aquellos que no son mínimos, tampoco se recuperaron realmente en el país. Sería una crítica, pero aprovecho, sería una solicitud para el nuevo presidente, para Peña Nieto, que ahora con su equipo y con las ideas que dicen traer de modernizar y ayudar al pueblo, etcétera, pues ojalá en una política sindical, una política laboral, pero encaminada a los salarios de los trabajadores. Una política que recupere el poder adquisitivo de los trabajadores. Si lo logra Peña Nieto, nuestro reconocimiento, si lo ponen en los primeros planos. Si no lo hacen, tendremos que seguir con estos planos. Por otro lado, la gestión de Calderón, pues deja mucho que decir en la cuestión de seguridad. Creo que se sobreexplotó la cuestión del uso de la fuerza. Creo que no se privilegió el uso de la inteligencia para capturar los maleantes y demás. Creo que ahí tuvo algunas deficiencias y algunos otros aspectos. Pero son las que más puedo resaltar, son las más visibles hacia nosotros, que es la política laboral y lo que es la parte de la seguridad, la parte económica.